¿Qué es lo último que recuerda? La misión. Qué gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por permitirme Gracias. platicar con ustedes, por darnos este ratito para Spoiler Time. Estoy muy, muy, muy feliz y pues mucho gusto. ¿Cómo están? Igualmente, muy bien. Estamos bien. Qué Estamos bueno. contentos. Oigan, qué emoción tengo de ya poder ver el último capítulo de esta serie que es García. Me gustaría contarles que cuando yo empecé a ver la serie, la empecé a ver con mis papás. Y algo que me encantó fue que tanto mis papás como yo disfrutamos la serie por igual. Ustedes lograron llegar a ambas generaciones y yo creo que pues si la hubiera visto con mis abuelos hubiera sido lo mismo. Mi primera pregunta para ustedes es, ¿tenían pensado eso cuando le escribieron? ¿Eso querían llegar a diferentes generaciones y causar tanto impacto? Pues no fue nada premeditado, o por lo menos no por nuestra parte. Una cosa que Carlos dice mucho, y es cierto, es que en realidad nosotros escribimos la serie que queríamos ver, porque, bueno, por lo menos yo y creo que también él, que éramos muy lectores de cómics, de tebeos, historietas, de aventuras, de juegos de rol, de videojuegos, de todo esto. Es algo que llevas haciendo toda la vida, ¿no? Intentar crear una historia en la medida que te lo permite lo que tienes a mano, ¿no? Si son muñecos, si son partidas de rol, son partidas de rol. Y de repente tienes la posibilidad de que algo que se escribe se lleve a la pantalla y lo lleve un director que te gusta y tenga un presupuesto loquísimo, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a divertirnos, vamos a hacer lo que querríamos haber hecho. Como podemos tener un helicóptero, probemos, a lo mejor podemos tener un helicóptero. ¿Pueden tirarse desde un edificio altísimo? Venga, probemos, ¿por qué no? García tiene poderes. Y todo el tiempo estábamos intentando escribir una serie que nos hubiera gustado ver. Y creo que nos hubiera gustado verla a los 15 años que teníamos entonces y a los 48 que tengo ahora, y no dudo de que dentro de 20 años también seguiré queriendo ver cosas por el estilo. Así que, incidentalmente sí, creo que sí que puede gustar a todas las generaciones. Sí que es verdad que la hemos escrito desde esa emoción adolescente, ¿eh? Porque tiene todas las cosas que nos gustaban desde chavales. Cuando vimos el cómic fue como, hay acción, hay aventura, hay superhéroes, hay... claro, había un montón de géneros que nos apetecían y entonces creo que también han pasado 7 años desde que empezamos, éramos personas distintas cuando empezamos a escribir y creo que la hemos hecho desde una inocencia y un gusto infantil, adolescente y de disfrute máximo, pero también siendo ya personas adultas y pensando también que es una serie que tiene 2 tiempos y que habla de un pasado que ya nosotros no vivimos nuestros padres, entonces es fácil como reconocerse ahí, creo. Claro. Y hablando justamente de esto, pues del hecho de ser un cómic, de ser una adaptación, me gustaría saber cuál fue su parte favorita. Número 1, bueno, son 2 preguntas relacionadas a esto. En primera, ¿cuál fue su parte favorita de hacer esta adaptación de este cómic? Ya me contaron pues que obviamente es toda esta nostalgia, pero específicamente pueden pensar en algo que hayan dicho, esto siempre quise llevarlo a la pantalla del cómic que leyeron. Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo le hicieron, cómo lograr meter su personalidad y sus ideas en algo que ya está escrito? Respecto a la primera pregunta, a mí una cosa que me gusta hacer, porque no lo he hecho muy a menudo y me alegro mucho de haberlo hecho y que esté en pantalla, es matar a alguien y que importe. Porque yo no tengo problema con la violencia sin consecuencias, que de hecho, bueno, Marvel nos tiene acostumbrados, ¿no? El clásico de los Avengers, se da una paliza con un montón de extraterrestres y hay golpes terribles, pero apenas hay sangre y los huesos no parece que se rompan. Y en realidad todos sobreviven. Y eso está bien, no pasa nada. Yo no quiero que se mueran los Avengers. Me caen bien los Avengers, adelante con ellos. Aunque alguna baja tenemos ya, pero ok. Pero sí me gusta la idea de que cuando alguien muere en las series que escribo, no sea alguien sin importancia. Y aquí, todas las personas que mueren en la serie, no quiero hacer spoilers, pero muere más de una persona en la serie, todas importan. Nadie dice, oh Dios mío, sale corriendo y lo olvida. Toda la gente que ha matado a alguien lleva esa carga consigo. Toda la gente que ha perdido a alguien en el transcurso de esta aventura lleva la carga consigo y nadie se olvida de ello a los 10 minutos. Eso para mí era importante y ahí está. Claro. Para mí, la emoción de poder escribir escenas que había leído 1000 veces de pequeño en cómics de superhéroes y no las escenas concretas, pero sí el género, y poder escribir acción y poder escribir
la cosa más tonta del mundo, que son peleas, y poder escribir a gente con superpoderes haciendo cosas imposibles. O sea, para mí el darle ese gusto a mí yo de 15 años fue magnífico y fue de las cosas más divertidas, más allá de que, como dice Sara, lo que más nos gusta siempre en las series y lo que más nos emociona son los personajes, y en García teníamos claro que había unos personajazos en el cómic que nos apetecía trabajar con ellos y darles un poco más de lo que había y profundizar un poco más, que personajes y acción para mí ha sido lo más divertido. Y respecto a la otra pregunta, que ahora mismo no recuerdo. Era poner algo de ti mismo cuando ya el material previo está escrito. Ojo, ¿sabes qué pasa? Que es que eso nos ha pasado toda la vida porque siempre hemos entrado en series, o a mí por lo menos, que eran de otra persona. O sea, que nosotros empezamos a hacer nuestras series, siempre entras a trabajar en series que ha creado otra persona. Entonces tienes que hacer, o sea, reconocer muy bien a esa otra persona y hacer lo que le gustaría a ella, pero a la vez a ti te han fichado porque tú tienes algo tuyo, único y propio y especial que quieren que se lo aportes a la serie. Entonces, nosotros teníamos muy claro que queríamos hacer el García que estaba en los cómics, pero a la vez queríamos, sin traicionar a ese García, hacer el García que a nosotros nos hubiera apetecido hacer. Si hubiéramos sido los creadores de esto, es como si nosotros se nos hubiera ocurrido la idea de García, ¿cómo la habríamos hecho? Entonces, creo que ahí ese híbrido entre respetar el material original y a la vez pensar en nosotros como los autores del asunto, o sea, ¿qué habríamos hecho? Yo creo que eso es el resultado de la serie. Es un respeto máximo al trabajo previo de Santiago y Luis, y luego una cosa de no pensar en ello tanto como para cortarnos, o sea, tener toda la libertad para decir, este es el nuestro. García, el cómic ya existe, eso ya no lo borra nadie. Lo hicieron ellos, está guay, ahora nos toca a nosotros. Claro, ¿de qué manera lo vamos a hacer diferente para que llegue a quien le tenga que llegar, ¿no? Claro, que es lo que nos ha gustado del cómic, pero a la vez que nos gusta a nosotros. Exacto. Es que... Bueno, pero no es distinto a cuando ves un capítulo de una serie y lo ha dirigido Tarantino y dices, ¿son otros personajes? No, son los mismos de la serie. ¿Es un capítulo muy distinto a otros? No, no es muy distinto, pero es de Tarantino y no hay duda. Y no digo solamente que pase con los directores, también pasa cuando Neil Gaiman escribe un par de capítulos de Doctor Who. Si eres fan de Neil Gaiman, reconoces a Neil Gaiman, y si eres fan de Doctor Who, reconoces al Doctor. No lo ha traicionado, no lo ha cambiado, le ha dado el toque en Neil Gaiman. Entonces, wow, qué arrogancia, ahora somos Tarantino y Neil Gaiman. Sí, te has comparado muy bien, ¿eh? No, pero vamos, que eso debería ser el mismo, ¿no? Que reconozcas lo que hay, claro, y que a la vez reconozcas lo que ha entrado de nuevo. No, claro, 100%. Oigan, y me gustaría saber cuál es, digo, yo no he leído el cómic, pero me gustaría que nos contaran un poco cuál creen ustedes que es la mayor diferencia entre el cómic y la serie. Buena pregunta. Bueno, para empezar ha pasado mucho tiempo desde que se escribió y se dibujó el cómic y se editó hasta que se estrena la serie. Entonces ha habido cambios políticos, sobre todo en España, claro, que eran impensables cuando arrancó el cómic. Pero más allá de eso, creo que la diferencia entre el cómic y la serie es que el cómic lo aguanta todo. Al cómic le pides menos de alguna manera. Esto no pretende ser un desdoro al trabajo de Santiago y Luis, pero le pides menos en el sentido de que el propio medio ya es el mensaje. Y de alguna manera, aunque el cómic está cada vez más prestigiado, y así debe ser, y se puede contar lo que quieras en formato cómic, es cierto que la viñeta o el espacio entre las viñetas te permite construir un código, digamos, de lectura para ese cómic en el cual aceptas cosas que a lo mejor no aceptarías en el audiovisual porque no son lo mismo. Y hablamos pues de lo que hemos visto todos en cartoons, ¿no? En persecuciones imposibles, golpes imposibles. Pues eso mismo en cuanto al tono. El cómic puede ser un poco más excesivo, un poco más estridente. Puede irse más lejos de alguna manera. Y si pretendíamos que esto lo encarnaran personas de carne y hueso y que no fuese una serie de animación, había que sujetarlos al código real. Y eso que el cómic también lo sujeta bastante, ¿eh? No es, el cómic tampoco pretende ser una parodia, se va más hacia la sátira. Pero en ese sentido también teníamos que tener muy claro que lo que funciona en papel, en cómic, no siempre va a funcionar en pantalla. Y más cuando entras el lector. Claro, sobre todo con los personajes, ¿no? O sea, los personajes, al final el cómic tienes un espacio así. El primer volumen del cómic es el primer episodio de la serie. Entero, tal cual. Y solo hay 2 volúmenes. Entonces era como vamos a hacer 5 más. Y al final es trabajar mucho en los personajes y en profundizar. Al final el cómic, con 4 pinceladas, si están muy bien dadas, y en el caso de García lo estaban, el personaje queda definido. Creo que en la serie, para que el espectador se mantenga interesado por esos personajes y siga para adelante, hay que hacerlos un poquito más tridimensionales, profundizar un poco más en ellos y
convertirlos en humanos. Al final el cómic es 2D, son personajes dibujados y es fantástico. Y repito, creo que el trabajo de Santiago como guionista ahí es maravilloso porque hace unos personajes con 4 cosas, con 4 detalles muy buenos, pero aquí había que hacerlos crecer muchísimo. Y al final lo que ha sido trabajar mucho en los personajes, muchísimo. Esa es la diferencia más grande. Pero me gustaría, nada más por último, preguntarles, ¿viene segunda temporada de García? ¿Tercera temporada? ¿Cuarta? Por nosotros, vamos, ojalá. Nosotros tenemos, vamos, carrete para tirar el tiempo que haga falta. O sea, nos gustaría que hubiera una segunda, evidentemente. Dependerá de los números, como siempre, y de cómo esté funcionando. Parece que está funcionando bien. Hoy justo además nos han nominado a 2 premios Feroz, que son unos premios importantes aquí en España de ficción. Entonces, creo que todo esto ayudará a que haya una posible segunda temporada. Nosotros ya te digo que ideas tenemos y tenemos ganas de hacerla. Luego ya HBO Max dirá lo que tenga que decir y levantarán la mano. Si estás viendo esto, ¿Estás queremos viendo más HBO? temporadas de García. HBO, por favor. Un café con leche.